Quiero invitarlos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. Versículos del 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Lucas 9, 44 al 45. El apóstol Juan está muy cerca del Cristo crucificado. Ahora entiende aquellas palabras. Haz que os penetren bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Rey glorioso está ahí según el plan eterno. Está ahí porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él está tomando la copa que el Padre le dio, la copa de la ira por el pecado de los suyos. Como hombre está sufriendo en alma y cuerpo. Sus sufrimientos son únicos. Nadie más podía llevar la culpa por el pecado. Nadie más podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en la cruz ha sido salvado un malhechor. Lo vimos la semana pasada. Ahí en la cruz está cumpliendo todas las profecías anunciadas acerca de los sufrimientos del Mesías. Ahí en la cruz está mostrando que Él es Rey, único y verdadero Rey. Ahí en la cruz está mostrando su amor y cuidado por los suyos. Recordamos a María y a Juan. Estamos ante algo que no tiene comparación con nada en esta vida. Estamos ante algo que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Algo que sobrepasa cualquier evento de la humanidad. No hay ni habrá algo como lo que pasó aquel día en el Gólgota. No hay. Ningún invento humano, ningún reino en su poder y extensión, ninguna victoria en batallas, ninguna historia de la humanidad tiene la trascendencia de ese día en que el Hijo de Dios moriría en la cruz. En las afueras de la ciudad de Jerusalén estaba sucediendo el momento más esperado desde que el mundo fue hecho y el pecado entró en el mundo. Cuando los estudiantes se les enseña historia de la humanidad en la escuela, en el colegio o en la universidad, esta historia es olvidada. No es mencionada. Se relatan las historias de muchas cosas, pero esta historia no se menciona. Pero esta historia determina y determinará todas las cosas. Dios la ha dejado escrito en su palabra, el Evangelio eterno. Hoy lo escucharemos una vez más para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. El mensaje, el Rey glorioso que consumó la redención. En primer lugar, el cumplimiento de la Escritura. El apóstol Juan nos da un detalle exhaustivo de la condición física de Cristo en la cruz. Por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Juan está más interesado en las palabras de Cristo, en el cumplimiento de las Escrituras, de lo que está sucediendo. En el registro de los evangelios se registran 7 frases de ese momento del Señor en la cruz. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 24. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Mujer, he ahí a tu hijo. He ahí a tu madre. Juan 19, 26, 27. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 26, 27, 26. Marcos 15, 34.
Tengo sed, Juan 19:28. Consumado es, Juan 19:30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. El apóstol Juan registra 3 de esas frases. Ya la semana pasada vimos una cuando le habló a la madre y le habló a Juan. Hoy estamos viendo otra, tengo sed. Tengo sed. El apóstol Juan nos dice algo antes que no podemos dejar de pasar, y está en el versículo 28 y dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo. Una vez más la Biblia deja claro algo. Cristo no fue la víctima de los acontecimientos, sino que aquel momento estaba planeado desde la eternidad. Dice 1 de Pedro 1, 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. También en Hechos capítulo 2, versículo 23, el apóstol Pedro dice lo siguiente: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nadie le quitó la vida a Cristo, sino que Él la entregó. Juan 10, 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo vino a este mundo cumpliendo exactamente todo lo que estaba dicho acerca de Él y en las profecías. En una ocasión llega a la sinagoga, toma el rollo del libro y lee una porción del profeta Isaías cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. 3 años han pasado desde que Cristo comenzó su ministerio. Él había venido a trabajar y estaba a punto de completar su obra. Todo se cumplió, cada milagro, cada palabra, en completa obediencia a su Padre y de acuerdo a lo que estaba escrito. El reino de Dios se había acercado a los hombres. El evangelio había sido anunciado. Su hora había llegado. En el cumplimiento del tiempo, Cristo moriría para redimir a su pueblo. Para el mundo parecía que el que estaba ahí era impotente, clavado en una cruz, como si fuera uno más de los malhechores. Pero no era así. La autoridad divina estaba en control en cada momento, aún en su debilidad humana. Cristo entonces habla y dice: tengo sed. Tengo sed. Cuando Cristo fue llevado al lugar donde se le iba a crucificar, a Él le dieron de beber. Dice Mateo 27, 33 y 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Dice así. Esta mezcla se daba a los que iban a ser crucificados. Era un tipo de analgésico para que él no sufriera el dolor en ese momento al ser clavado. Era una especie de analgésico, pero Cristo no quiso tomarlo, porque parte de ese dolor era parte de llevar la culpa por nuestros pecados. Cristo no aceptó tomar en ese momento aquella bebida. Él fue valiente al ir a la cruz, pero ahora, después de su agotamiento, el cual era mucho, dice: tengo sed. Él lo hizo en su condición de hombre. No fue una apariencia del Hijo de Dios. Fue verdaderamente Dios y hombre, pero estaba sufriendo y pagando para libertar a su pueblo. El mismo Juan va a decir más adelante en sus cartas algo con respecto a la humanidad de Cristo. Él dice en 1 de Juan 4:3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Poco tiempo después de la muerte de Cristo comenzaron los falsos
maestros a decir, el que murió en la cruz era una apariencia, no era verdaderamente el Hijo de Dios. Tengo sed demuestra una vez más que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Los soldados romanos le dieron a beber vinagre. Esto cumplía lo que se dice en la Biblia, en el Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Exactamente como pasó. Cuando los soldados romanos le dieron a Cristo ese vinagre, ellos no sabían que había una mano desde los cielos que estaba guiando ese momento para que a Cristo se le diera vinagre. El vinagre es una bebida amarga, como amarga es la culpa del pecado que Cristo tuvo que llevar. Y así como el Señor fue desvestido para que fuéramos vestidos con su justicia, el Señor tuvo sed para que nosotros fuéramos saciados de su justicia. Así como Él tomó vinagre para que su pueblo tome el dulce vino de la salvación. Él es la fuente viva que sacia al pecador. Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él tuvo sed para que usted fuera saciado con el manantial de gracia para siempre. Algo maravilloso. La Biblia no dice que aquella bebida saciara la sed de Cristo. No fue agua o vino lo que le dieron. No fue para ayudarle, sino para incrementar su dolor. Aún ahí vemos la maldad de los hombres, que aún en medio del dolor que Cristo estaba sufriendo, no mostraron ni una gota de amor por el prójimo. La muerte de Cristo. La muerte por crucifixión era multifuncional y variaba con cada caso, pero en la mayoría de las situaciones se daba por un choque, hipovolémico. Los que son médicos saben de eso, pero esto es la pérdida de sangre u otro líquido y hacen que el corazón no sea capaz de bombear y órganos dejen de funcionar. Y lo otro es la asfixia, o sea, la falta de oxígeno. Ya la persona no puede respirar al estar colgada en la cruz. Y en el caso de Cristo nosotros también debemos de recordar la fatiga incesante por aquellos azotes que Cristo había recibido. Recordemos que Cristo no pudo terminar de llevar la cruz hasta el Gólgota. Físicamente o médicamente podríamos considerar en este momento las razones de la muerte, pero no estamos aquí para eso. Debemos ir más allá de esto, sino aquel Rey glorioso que está en control de todo, en aquel momento moría. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él estaba dando su vida y no eran los hombres los que le quitarían la vida al Hijo de Dios. En Isaías 53, 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Él no era culpable, culpable era su pueblo. El pecado no era suyo, la deuda no era suya, pero Él cargó sobre ella. Dios, el Padre, puso su Hijo, la culpa del pecado de su pueblo, y le trató como un pecador. Dios no es culpable, los hombres son culpables. Ellos fueron los que mataron libremente por sus corazones malvados al Hijo de Dios. Ellos juzgaron, crucificaron y mataron al justo. El apóstol Pedro dijo a los hombres, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, dice Hechos 3:14. La Biblia nos dice que después de haber tomado aquel amargo trago de vinagre, dijo, consumado es.
La frase completa en griego es tetelestai. Esta palabra tiene su raíz en la palabra teleo. ¿Cómo que podemos relacionar esa palabra teleo? Esa palabra teleo nos recuerda una palabra que es la palabra telescopio. De ahí viene. Y da la idea de algo que llega al final y logra su objetivo. De algo que se extiende para funcionar con toda su capacidad y lograr así su final propósito. Esa es la idea. Vino como un rey y murió como un rey 33 años después. Pero no cualquier rey, sino el Rey de Reyes, el verdadero rey. Juan escuchó aquellas palabras. El Espíritu Santo quiso que quedaran grabadas en su mente y corazón. Una frase, consumado es, que resume la perfecta vida de obediencia. Una frase que completa todo el plan de salvación. Juan nos dice que Cristo inclinó su cabeza y entregó su espíritu. La muerte, la separación del cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu. La muerte. Cristo, el hombre, ha muerto. No ha muerto Dios, porque Dios no muere. Dios no muere. Murió aquel que vino en su condición de hombre. Durante unas horas sufrió como nadie ha sufrido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. No hay calculadora. Vean, no hay calculadora que pueda acumular, que pueda contar el castigo que Cristo tuvo que padecer. La deuda que tuvo que pagar. No hay calculadora que lo pueda calcular. No hay mente, no hay computadora, no hay. La aflicción de Cristo no fue solo física, sino del alma. Cristo extendió su vida hasta donde se determinó y alcanzó salvación para su pueblo. Tetelestai, consumado es. Solo aquel que es Dios pudo ofrecer completo perdón a los hombres. Son alrededor de las 3 de la tarde del viernes y a esa misma hora pasaron varias cosas. El Evangelio de Marcos nos recuerda alguna de ellas. Leo para ustedes Marcos 15, 38 y 39. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El velo era el que separaba el lugar santo del Santísimo en el templo. Era una división que impedía a los hombres acercarse a la presencia de Dios y estar cara a cara con Él. El velo se rompe de arriba abajo. No fue por desgaste, porque en la mayoría de las cortinas se rompen de abajo hacia arriba por el desgaste. Esto fue algo que mostraba que aquella separación había sido quitada. Que hay camino libre en Cristo para el pecador. Cristo es el camino al Padre. La Biblia también registra a un soldado romano que da testimonio de aquel momento y afirmando a Cristo como el Hijo de Dios. No sabemos, hay historias que dicen que ese hombre llegó a ser cristiano, no lo sabemos. Lo que sabemos es que uno de los participantes de aquella crucifixión dio testimonio del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Declaró la verdad de que este es el Hijo de Dios. La redención consumada. La redención consumada. Para el mundo, aquel día fue un espectáculo. Así fue, un espectáculo. Como si fuera un teatro. Para el mundo fue eso. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hace muchísimo tiempo, en un intento de mantener vivo en las mentes de muchos este momento de la cruz, comenzó a hacer representaciones de la muerte de Cristo que en unos días muchos van a ver, ¿verdad?, en las calles. Una intención totalmente equivocada de lo que Dios quiere que sepamos de la muerte del Hijo de Dios. Hay otros que han llegado a burlarse de ese día, como pasó en Brasil en los carnavales de Río,
Dios tratará con cada uno que vanamente ha profanado la muerte de Cristo. Aún a nuestros niños nosotros tenemos que tener cuidado cuando le mostramos lecciones ilustrativas de la muerte de Cristo. Hay muchas que son como caricaturas. Debemos de tener cuidado con eso, ya que no muestran para nada lo que pasó en aquel día. Hay otras imágenes que pueden llegar a ilustrar cosas que ni se mencionan en la Biblia. Aún películas acerca de la muerte de Cristo, debemos de cuidarnos de eso, porque pueden llevarnos a poner en nuestras mentes un rostro de Cristo que no sabemos. Cuando llegamos a ese momento, al momento de la cruz, debemos hacerlo con reverencia y solemnidad tan profunda que no debemos de intentar representar ese día de forma irreverente, ni al que estuvo en la cruz. Nuestra mirada a Cristo en la cruz es por fe. Es por fe. Eso significa que creemos lo que dice la palabra de Dios, que Él sufrió y murió en la cruz, como dice su palabra, como nos enseña el Evangelio. La palabra de Dios nos llama a escuchar con fe lo que dijo el Hijo de Dios entonces en aquel día: consumado es. ¿Qué se consumó? ¿Qué se alcanzó con esto? No voy a poder enlistar todo lo que se logró aquel día. Voy a hacer un resumen. Pero es deber de cada creyente crecer en la redención que Cristo ha dado a su pueblo. Es un deber. ¿Ha pensado usted en eso profundamente? ¿Cuánto sé yo de la redención de Cristo? En eso hay seguridad de salvación. Conocer más en aquel que murió por dar salvación. En eso hallaremos fortaleza en la fe, consuelo en medio de la aflicción. El libro de Hebreos se refiere a esa salvación como una salvación tan grande. Así lo habla. En primer lugar, se consumó el pago a Dios de la culpa por el pecado. Notemos bien que fue la culpa. Cristo no se hizo pecado. Él fue santo siempre, sino que Él trató con la deuda que se debe por la culpa del pecador. Dios Padre puso sobre Él la culpa por el pecado de su pueblo y Él completó ese pago con su muerte. Él pagó con su muerte, dando su vida en perfecta obediencia para dar al Padre el sacrificio perfecto, sin mancha por el pecado. Dice Colosenses 2:13 que nos perdonó de todos nuestros pecados. Hebreos 9:14 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia nuestras vidas. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todos aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento fueron solo sombras de lo que verdaderamente Cristo hizo en aquel día. Su sacrificio tiene la única virtud y la única eficacia, la virtud por la persona que fue a la cruz, y la eficacia porque Él obedeció perfectamente la ley, sin fallar en nada. Él fue limpio y sin mancha. Apocalipsis 9:5 dice, es muy claro lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, para Dios. El pago fue un pago completo. Todo lo pagó. Todo lo pagó. Se consumó el pago. No hay más que el hombre deba aportar. Y si usted pretende aportar algo para la salvación, usted está ofendiendo al Señor. Es una abominación poner algo a la par de aquel que todo lo pagó. En el texto en Isaías 53:11 dice,
que su pago sería aceptado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién? El Padre. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. No hay más pago por la culpa del pecado, ya Cristo lo pagó. No hay nada más. Fue completado totalmente. En segundo lugar, unido a este punto, se consumó nuestra justificación. La condenación en el infierno bajo la ira de Dios es lo que merece justamente todo pecador, todo ser humano. Pero Cristo con su sacrificio dio a su pueblo justificación. Ha sido declarado justo en su Hijo. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él logró la justicia para su pueblo. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo consumó o logró nuestra justificación aquel día en la cruz. No hay condenación para su pueblo. Han sido declarados justos por la muerte de su Hijo. Para ser justificados le costó a él la vida. En tercer lugar, se consumó nuestra paz. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El día en que Adán pecó, él y su mujer fueron sacados del huerto del Edén. Aquella comunión se perdió. Ellos salieron impíamente. Se alejaron de Dios impíamente y Dios los apartó santamente de ellos. La relación rota. Sin paz. Enemigos en su mente y en sus obras, como dice Colosenses. Enemigos de Dios. Así es como Dios habla del ser humano. Pero aquel día en la cruz se eliminó esa enemistad. Se eliminó esa enemistad. Les invito a buscar Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Efesios 2, versículos 13 al 16. Dice así, pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Cristo logró la paz. Él logró la paz. Así fue como se presentó a sus discípulos, mostrándole sus manos, mostrándole sus costados, y les dijo: paz a vosotros. La paz ha sido lograda para su pueblo. Ya no hay enemistad, ya no hay separación. Cristo con su sacrificio consumó nuestra paz. Por esta paz tenemos la confianza de poder acercarnos a Dios. Por esta paz no seremos tratados como enemigos. Por esta paz, el que está en Cristo tiene completamente acceso al Padre. En cuarto lugar, se consumó la libertad para su pueblo. Vamos a buscar Romanos 6. Romanos 6. Versículos 5 al 11. Romanos 6, versículos 5 al 11. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió,
Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cristo ha logrado libertad para su pueblo. Libertad. Por el sacrificio de Cristo se consumó esa libertad. Ya no se es esclavo del pecado. Ya no es dominado por el pecado aquel que está en Cristo. Cristo lo ha hecho libre para servirle a Él. Ya no está bajo el yugo de esclavitud. Quedé ya libre, cantábamos ahora. Quedé ya libre. Él rompió las cadenas de esclavitud. El que está en Cristo encuentra total libertad, porque solo el Hijo puede libertar. Él vino a libertar a los cautivos. La única y verdadera libertad para el pecador está en Jesucristo y nada más. En quinto lugar, se consumó la vida para su pueblo. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos libertó del temor de la muerte, del temor de la muerte. El que está en Cristo ya no tiene temor de la muerte. Consumado es. Consumado es, porque Cristo logró la vida para su pueblo, y a vosotros, estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El que está en Cristo tiene vida, y vida en abundancia. Se consumó la vida. Él logró la vida para su pueblo. En sexto lugar, se consumó la victoria sobre Satanás, y despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Aquel día en la cruz se cumplió Génesis 2:15. Génesis 2:15. La cabeza de la serpiente sería herida para muerte. Eso es victoria. La victoria de Cristo. Satanás intentó por todos los medios evitar que Cristo fuera a la cruz, tentándole, matando por medio de Herodes a aquellos niños. Que no fuera a la cruz. Sus enemigos le rodearon para matarle, pero Cristo llegó a la cruz y cumplió su hora. Él fue y destronó toda autoridad. El que está en Cristo puede tener seguridad que Cristo ha vencido, y los que están con Él son vencedores. Hay victoria, victoria para su pueblo en Cristo. Todas las victorias de Israel sobre sus enemigos. Cuando le contamos a los niños acerca de David y Goliat y esa victoria tan tremenda, el héroe no es David, el héroe es el Señor. La piedra en la cabeza nos recordaba a ese enemigo que sería herido y vencido. Cristo venciendo a Satanás. Los enemigos derrotados estarían bajo sus pies. El Señor quitaría toda autoridad. Satanás atado. Cristo exhibió su regio poder, y no hay más gloria para los creyentes que esta. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dijo Pablo. Gloriarnos en la cruz de Cristo. En séptimo lugar, se consumó toda bendición. Como se dijo la semana pasada, había un acta clavada el día en que Cristo murió en la cruz. El día en que Cristo fue clavado, había un acta que las personas no podían ver. Esa acta acusaba
a su pueblo de sus pecados. La maldición estaba sobre ellos. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Rey glorioso anuló con su muerte esa acta y la maldición fue quitada para que podamos tener toda bendición. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. Efesios capítulo 1. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, toda bendición que tiene su pueblo fluyó de ese día, de la redención en Cristo. Las riquezas fueron abiertas, las riquezas en misericordia, las riquezas en gracia, las riquezas en amor. Toda bendición fue abierta para su pueblo ese día con la sangre de Jesucristo. Se logró, se consumó eso. En octavo lugar, se consumó el acceso a Dios. Hebreos 10, vamos a buscar Hebreos 10, versículos 19 al 22. Dice así: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué hoy estamos aquí? ¿Por qué podemos elevar oraciones? ¿Por qué podemos entrar a la presencia del Padre? Porque Él consumó la redención. Porque tenemos a ese sacerdote en los cielos. Él consumó la redención. ¡Qué maravilloso! Un día su pueblo se presentará todo delante de Él y será presentado sin mancha delante del Padre, porque Cristo consumó la redención para ellos. El camino está abierto. En noveno lugar, se consumó la total salvación de su pueblo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Cordero de Dios llega a la cruz y ya no hay más sacrificio que ese. Es suficiente. Y todos los que fueron llamados, los que son llamados y los que serán llamados tienen asegurada la salvación, porque Él salvará. No es habrá posibilidad, no, Él salvará. Consumado es. Se logró salvación para su pueblo. No una posibilidad, no una posibilidad, no un tal vez. Cristo logró salvación aquel día para su pueblo. Su sacrificio, como le dijo, tuvo la virtud de aquel que fue a la cruz y la eficacia. No hay más quien pueda cumplir esos requisitos. Solo el Hijo de Dios. Consumado es. Y por esa razón ninguno de los llamados perderá su salvación. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oh, maravilla de su amor. Oh, maravilla de su amor. Cantábamos en esta mañana. Ese amor del cual se nos habla aquí, ese amor del Padre, ese pacto, esa promesa en la eternidad de enviar al Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así comienza el Evangelio. Así es el Evangelio. Cristo murió por pecadores. Cuando miramos a la cruz, vemos ese amor. Pablo miró ese amor cuando dijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al ver por la fe ese amor y creer en aquel que se entregó, es algo que solamente Dios puede hacer por su Espíritu Santo. Si usted hoy en esta mañana, no por lo que yo estoy hablando, sino por el poder del Espíritu Santo, puede ver por la fe a Cristo. Y usted puede decir, Cristo murió por mí, yo un pecador que no lo merecía. Eso es obra de Dios. Es el poder de Dios. Es el llamado de Dios a su vida. Es Dios tratando con usted y haciéndole ver su condición, pero al mismo tiempo diciéndole, ahí está el Cordero de Dios. Ahí está. No hay otro que debes de buscar. Este amor es eficaz. Este amor es tan eficaz que ya nadie nunca podrá acusar a los escogidos de Dios, pues Cristo murió por ellos. Nada los podrá apartar, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Ese amor. Cristo murió por su iglesia y se entregó por ella. Cristo le dijo a su iglesia, consumado es. Consumado es. Han recibido ese amor. Se gozan entonces en él y le sirven. Reciben todo consuelo y esperanza porque Cristo murió por ella. Nadie le arrebatará salvación porque consumado es. Cristo la compró con su sangre. El Padre aceptó el sacrificio. Aquel día en la cruz entonces se escuchó esas maravillosas palabras, consumado es. Debo preguntarte algo. ¿Has muerto tú? ¿Cómo? ¿Cómo has muerto? ¿Qué es eso? Segunda de Corintios 5, 14 y 15, si quieres buscarlo. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El hecho de saber que Cristo murió no salva a nadie. Muchos vieron que Cristo murió y supieron que Cristo murió. Eso no da salvación. Esa salvación consumada es para aquellos que mueren con Cristo. No todo el mundo vive para Cristo. No es así. No es así. La salvación es un regalo de Dios, gracias de Dios. Y aquel día, ese momento en que una persona llega a Cristo por su llamado, esa persona muere a sí mismo. Muere a toda confianza personal. Muere también al pecado. Muere a sí mismo para que viva Cristo por la fe. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La cruz implica morir. Cuando una persona es convencida de su pecado, de su justa condenación y ve a Cristo como su Salvador y Señor, ese día esa persona está siendo llamada para morir a toda confianza personal, dejar el pecado, rendirse a Cristo y vivir para Él. Por la fe es llevada a aquel único momento en que Cristo murió y esa persona muere para vivir para siempre para Cristo y con Cristo. Y sigue viviendo así, muriendo y viviendo para Él. La salvación es personal.
en aquel que murió para dar perdón y vida. Descansar solo en el sacrificio de Cristo, solo en la sangre del Salvador, solo en su obediencia, solo en su vida, solo en su obra perfecta a favor del pecador, de usted o de yo, o de mí mismo. Cuando alguno es bautizado, está mostrando ese gozo, que ha muerto con Cristo y es resucitado a una nueva vida con Él. O la gozosa y solemne ordenanza de la cena del Señor nos hace mirar a lo que Cristo hizo un día por su pueblo. Pero ni la cena, ni el bautizo, ni el bautismo salvan. Salva a Cristo. Salva a Cristo. Salva a los llamados que vienen para morir a toda confianza personal, para descansar solo en aquel que dijo: consumado es. Oh Señor, perdona a tu pueblo cuando cantamos tan débilmente sobre esta salvación consumada. Oh Señor, perdona a tu pueblo cuando nuestras oraciones no te alaban una y otra vez por haber sido consumada esta salvación. Oh Señor, perdona a tu pueblo cuando no te servimos ya que te pertenecemos. Perdona a los tuyos cuando hemos dejado de gloriarnos en la cruz de Cristo y nos gloriamos vanamente en las cosas de esta vida que no aprovechan. Perdona a tu pueblo cuando no hablamos a otros de esta salvación tan grande. Perdónanos cuando no cuidamos esta salvación con temor y temblor. Perdónanos, Señor, cuando dudamos de tu perdón, ya que fue declarado consumado es. Perdónanos, Señor, cuando volvemos a nuestros pecados sabiendo que tu Hijo sufrió y tomó la copa de la ira por mi pecado. Perdónanos, Señor, por volver a nuestros pecados. Hoy nos fue recordada una vez más el Evangelio. Salgamos de este lugar diciendo: alabado seas tú, oh Dios, por tu salvación, consumado es. Oremos. Qué grande es tu salvación, Señor. No podemos dejar de alabar una y otra vez tu nombre por tu salvación. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, cuánto gozo hay en tu pueblo al poder descansar en esta salvación que fue consumada. Hoy podemos salir de este lugar tan descansados, tan gozosos, de saber que aquel que fue a la cruz, tu Hijo, recibió toda aquella ira, toda aquella culpa, y con su muerte pagó completamente por nuestro pecado, por la deuda, por nuestra culpa. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que el que está aquí no te conoce, por tu Espíritu Santo le hagas ver estas verdades y pueda llegar a ti, reconociendo su pecado y corriendo a tus pies, clamando por salvación, confiando completamente en aquel que dijo: consumado es, tu Hijo. Gracias por este día. Gracias por habernos recordado una vez más tu evangelio. Gracias por esa salvación tan grande. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén.